Marcos era un experto en seguridad informática. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la Deep Web, no porque le interesaran las actividades ilegales, sino porque sentía una atracción por lo prohibido, lo inexplorado. Siempre buscaba lo que otros temían, convencido de que, con sus habilidades, nada malo le podía pasar. Pero un día encontró algo de lo que nunca debió haber oído hablar: la cuenta perdida. Todo comenzó de manera inocente. Marcos estaba navegando en un foro en la Deep Web cuando se encontró con un hilo titulado "La cuenta que nunca debió existir". Al leerlo, descubrió que algunos usuarios mencionaban una cuenta de correo encriptada, de la cual nadie sabía el origen. Lo más extraño era que, quienes lograban encontrarla, aseguraban que la cuenta comenzaba a interactuar de formas aterradoras. Pero había una advertencia: si accedes a esta cuenta, serás marcado. No podrás escapar. Marcos no era el tipo de persona que se dejaba intimidar fácilmente. En lugar de alejarse, decidió investigar más. Después de horas navegando por foros oscuros y buscando pistas, encontró lo que buscaba: una dirección de correo que no parecía encajar con ningún sistema conocido. Era una cadena de caracteres sin sentido, pero algo en ella lo intrigaba. Se llamaba algo así como novisa@shadowmail.com. Decidido a descubrir el misterio, Marcos intentó acceder a la cuenta utilizando un viejo programa que había creado para hackear sistemas encriptados. El proceso fue largo, pero finalmente logró entrar. Lo que encontró lo desconcertó. La bandeja de entrada estaba completamente vacía, sin ningún correo, pero había algo más, algo que lo dejó helado. Había una carpeta oculta llamada Marcados, y dentro de esa carpeta solo había un archivo de texto con una única palabra: bienvenido. Pensó que era una broma, pero al intentar cerrar la cuenta, su computadora se bloqueó. La pantalla se volvió negra por unos segundos, y cuando volvió a encenderse, había un mensaje que no había escrito: ahora formas parte de la red. No puedes desconectarte. Los días siguientes fueron extraños. Marcos trató de olvidarse de la cuenta, pero comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Recibía mensajes extraños en su teléfono, siempre provenientes de números que no podía rastrear. Los textos eran breves y crípticos: estás siendo observado, no puedes escapar, marcado para siempre. Al principio, pensó que alguien estaba jugando con él, pero las cosas se pusieron mucho más siniestras. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto, su computadora volvió a apagarse sin explicación. Cuando se encendió de nuevo, su cámara web estaba activa, grabándolo en tiempo real. Lo más aterrador fue que él no la había activado. Ni siquiera tenía programas abiertos que usaran la cámara. Trató de apagarla, pero entonces apareció un mensaje en la pantalla, como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real: no intentes desconectar la cuenta, te estamos observando. Aterrorizado, desconectó la computadora y trató de calmarse, pensando que todo era parte de una broma elaborada. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. A partir de esa noche, empezó a notar detalles perturbadores. Cada vez que pasaba frente a un espejo o una ventana, sentía que algo lo observaba desde las sombras. El reflejo de su rostro en el vidrio parecía distorsionarse por milisegundos, como si no fuera él mismo, como si algo o alguien lo estuviera imitando. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico personal, vio algo que lo dejó sin aliento. Había un mensaje en su bandeja de entrada proveniente de novisa@shadowmail.com, la misma cuenta a la que había accedido días antes. Abrió el correo con manos temblorosas y dentro había una única línea de texto: estás marcado, no puedes escapar de nosotros. El correo venía acompañado de un archivo adjunto llamado tu.mp4. Decidió abrirlo, aunque el miedo comenzaba a paralizarlo. El video mostraba imágenes borrosas de alguien caminando por un pasillo oscuro, filmadas desde una cámara de baja resolución.
Durante los primeros segundos no entendió lo que estaba viendo, pero luego la cámara giró hacia una puerta, la puerta de su propio apartamento. Marcos entró en pánico. Cerró el video y apagó su computadora. Corrió hacia la puerta, la cerró con llave y revisó cada rincón de su casa, pero no había señales de nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien lo estaba vigilando nunca se fue. Esa noche, no pudo dormir. A partir de entonces, cada vez que encendía su computadora, la cámara web se activaba sola, mostrando imágenes de su propia habitación, pero con un detalle perturbador. Una figura oscura, siempre de pie en alguna esquina, observando, inmóvil. Sabía que esa figura no estaba allí realmente, pero cada vez que trataba de desconectar la cámara, la figura parecía acercarse un poco más. El terror alcanzó su punto máximo una noche cuando, mientras intentaba dormir, sintió una presencia junto a su cama. No se atrevió a abrir los ojos, pero escuchó una respiración pesada, lenta, justo a su lado. Se quedó inmóvil, esperando que fuera una pesadilla. Al amanecer, cuando finalmente abrió los ojos, encontró su computadora encendida en el escritorio, con un mensaje en la pantalla. Te dijimos que no podías desconectarte, ahora vendremos por ti. Esa misma noche, Marcos desapareció. Cuando fui a su apartamento al día siguiente, lo encontré completamente vacío. Todo parecía estar en su lugar, excepto por su computadora, que seguía encendida, mostrando la cuenta de correo que había abierto días antes. La pantalla mostraba la bandeja de entrada con un nuevo mensaje sin abrir. Sentí un escalofrío al leer el asunto. Has sido marcado. Desde entonces, no ha habido rastros de Marcos. Nadie sabe qué pasó con él, y sus amigos y familiares no han recibido ninguna señal. Lo más perturbador es que, una semana después de su desaparición, comencé a recibir correos electrónicos de una dirección desconocida. El primer mensaje solo decía: tú serás el siguiente. Daniel era un apasionado de la informática y la tecnología, un tipo que siempre buscaba ir más allá de los límites, explorar lo que otros no se atrevían. Sabía de los riesgos de la Deep Web, pero eso no lo detenía. Para él, la red oculta era un desafío, un terreno desconocido que debía dominar. Pero un día se encontró con algo que ni siquiera él podía controlar: la cadena del abismo. Todo comenzó cuando Daniel recibió un mensaje encriptado mientras navegaba en uno de los foros más oscuros de la Deep Web. El mensaje era breve y misterioso. ¿Quieres jugar? La cadena del abismo te espera. Haz clic y acepta el reto. Junto al mensaje, había un enlace que no llevaba a ninguna página visible en el navegador normal. A pesar de la advertencia implícita en esas palabras, Daniel no pudo resistir la tentación. Aceptó el reto y siguió el enlace. Lo que encontró fue una página simple, con fondo negro y un texto en letras rojas que decía: has entrado en la cadena del abismo. Acepta las reglas o desaparecerás. Debajo del mensaje había una lista de instrucciones, pero ninguna explicación clara de lo que sucedería si no las seguía. 1. Cada día recibirás una tarea. Completa la tarea antes de las 3 a.m. o sufrirás las consecuencias. 2. Nunca hables de la cadena del abismo con nadie. 3. No trates de escapar de las tareas. Siempre te encontrarán. Al final del texto, había un único botón: aceptar. Daniel, pensando que era una especie de juego o desafío en línea, decidió hacer clic. Esa primera noche, recibió un mensaje con la primera tarea: apaga todas las luces de tu casa y permanece en silencio durante 30 minutos. Era simple, algo casi ridículo. Lo hizo sin pensarlo mucho, sintiéndose algo estúpido por seguir las instrucciones de una página anónima.
pero cuando terminó, recibió un nuevo mensaje. Has cumplido la tarea. Nos vemos mañana. Al día siguiente, la tarea fue más extraña. Sal de tu casa a medianoche y no regreses hasta que escuches 3 campanadas. Daniel se rió, pensando que todo era una broma, pero lo hizo. Salió de su casa, esperando que nada sucediera, y mientras estaba afuera, a la distancia, escuchó 3 campanadas resonar en el aire, aunque no había ninguna iglesia cerca. Fue entonces cuando supo que algo no estaba bien. Las tareas se volvieron más inquietantes con cada día que pasaba. Una noche, le ordenaron que dejara una puerta abierta mientras dormía. Al principio dudó, pero una parte de él quería saber hasta dónde llegaba este extraño juego. Hizo lo que se le pedía, pero a las 3 de la mañana, despertó sobresaltado al escuchar un crujido proveniente de la puerta entreabierta. Fue a revisar, pero no había nadie. O al menos, eso creía. La sensación de que algo lo estaba observando desde las sombras lo persiguió el resto de la noche. A partir de entonces, las tareas comenzaron a afectarlo de manera más directa. Recibió una orden que lo dejó paralizado. Mira bajo tu cama a las 2:59 am y no apartes la vista hasta que el reloj marque las 3 sigla. Daniel, con el corazón en la garganta, cumplió la tarea, pero lo que vio esa noche fue algo que nunca pudo explicar. Bajo su cama no había nada, pero en ese minuto interminable sintió una presencia. Era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo oscuro, algo que lo observaba desde el otro lado del abismo. Intentó ignorar la cadena del abismo a partir de entonces, pero cada vez que lo hacía, las consecuencias eran inmediatas. Las luces de su casa parpadeaban sin razón, objetos en su habitación se movían solos, y, lo peor de todo, comenzaba a escuchar una respiración pesada a su lado mientras intentaba dormir. Cada vez que rompía una regla, el castigo era más severo. Una noche, después de ignorar una tarea, despertó con marcas en sus brazos, como si algo invisible lo hubiera sujetado mientras dormía. El punto de no retorno llegó cuando rompió la segunda regla. Nunca hables de la cadena del abismo con nadie. Daniel, desesperado y aterrado, decidió contarme lo que le estaba sucediendo. Me llamó a medianoche, su voz temblando de miedo. Me habló de las tareas, de las extrañas presencias, de la sensación de estar atrapado en un juego del que no podía escapar. Le sugerí que desconectara todo, que se alejara de la tecnología, pero mientras hablábamos, su voz se cortó de repente. Pensé que había perdido la señal, pero cuando intenté llamarlo de vuelta, no hubo respuesta. A la mañana siguiente, fui a su apartamento, preocupado. Lo que encontré me dejó sin palabras. La puerta estaba abierta, pero no había señales de Daniel. El lugar estaba en completo desorden, como si hubiera huido en medio de la noche. En su escritorio, la computadora seguía encendida, con un único mensaje en pantalla. Rompiste la segunda regla. El abismo ha reclamado tu alma. Desde esa noche, no he sabido nada de Daniel. Su teléfono está desconectado y sus redes sociales han sido eliminadas. Es como si nunca hubiera existido. Lo más inquietante es que, días después, comencé a recibir correos electrónicos de una dirección que no reconocía. El primer mensaje solo decía: ahora es tu turno. La cadena del abismo te ha elegido. Intento ignorar los correos, pero cada noche, a las 13 am, las luces de mi casa parpadean y escucho susurros provenientes de lugares vacíos. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Iván siempre había sido un tipo pragmático. Era un desarrollador de software brillante, muy racional y escéptico de todo lo que sonara a superstición o misticismo. A menudo decía que no había nada en el mundo que no pudiera ser explicado con lógica y tecnología. Sin embargo,
Eso cambió cuando se topó con el reloj de la medianoche. Iván estaba navegando por la Deep Web, investigando sobre algoritmos de encriptación en foros especializados, cuando encontró un enlace que lo intrigó. No tenía descripción ni advertencia, solo un simple nombre: The Midnight Clock. Al hacer clic en él, fue redirigido a una página en blanco con una imagen central. Un reloj de pared antiguo, con el segundero inmóvil. A los lados del reloj, 2 palabras brillaban en letras rojas: a las 12. Intrigado, Iván trató de cerrar la página, pero no pudo. El navegador parecía haber quedado atrapado en ese sitio. Mientras intentaba reiniciar su computadora, la página cambió. Ahora, el reloj estaba en marcha, con el segundero avanzando lentamente hacia las 12 s. Justo cuando faltaban unos minutos para la medianoche, un mensaje apareció en la pantalla. Estás a punto de entrar en el reloj de la medianoche. Cuando suene, tu tiempo será contado. Sigue las reglas, o el reloj se detendrá para siempre. Iván pensó que se trataba de un truco o un juego elaborado, algún tipo de código que había activado sin querer, pero cuando el reloj marcó las 12 s, algo cambió. La pantalla se apagó de golpe, y el sonido de campanadas resonó en todo su departamento, aunque no había relojes visibles. Esa noche fue solo el principio. A partir de ese momento, Iván comenzó a notar cosas extrañas. Cada vez que se acercaba la medianoche, sentía una presencia a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando. Los primeros días lo ignoró, pero pronto se dio cuenta de que cada vez que el reloj de su computadora marcaba las 12 s, recibía una notificación en su pantalla, sin importar lo que estuviera haciendo. Eran mensajes cortos, pero inquietantes. Tu tiempo corre. Faltan 3 días. No puedes escapar. Intentó eliminar el programa, incluso desconectar su computadora de la red, pero nada funcionaba. El reloj de la medianoche siempre volvía, siempre recordándole que el tiempo estaba en marcha. El tercer día, las cosas se volvieron más personales. Iván encontró una nota en su escritorio que no recordaba haber escrito. Era la misma caligrafía de los mensajes en la pantalla, pero esta vez no provenía de su computadora. La nota decía: las reglas son simples. Sigue las instrucciones o el reloj se detendrá. Y contigo. Esa noche, a las 11:55, su computadora se encendió sola y un nuevo mensaje apareció. Sal de tu casa. No mires atrás. Iván, aunque aterrorizado, decidió obedecer. Salió de su apartamento y caminó por la calle desierta, con el corazón latiéndole en el pecho. El viento soplaba fuerte y no había un alma en el vecindario. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se detuvo, pero no se atrevió a mirar. Los pasos seguían, cada vez más rápidos, cada vez más cerca. Sintió una presencia justo a sus espaldas, una sombra que se alargaba con cada segundo que pasaba. Entonces, su teléfono vibró. Sigue caminando. No te detengas hasta las 12:01. Iván aceleró el paso, sin mirar atrás. Finalmente, cuando el reloj marcó las 12:01, los pasos se detuvieron. Todo volvió a quedar en silencio. A partir de ese día, las instrucciones se volvieron más claras, pero también más aterradoras. Cada noche, justo antes de la medianoche, recibía una nueva tarea, y si no la completaba, el reloj se detenía por unos segundos, con las campanadas resonando en el aire, como una advertencia. A veces las instrucciones eran simples, como apaga todas las luces o cierra las cortinas, pero otras veces eran mucho más perturbadoras. Dibuja un círculo en el suelo y siéntate en el centro hasta que escuche el primer golpe de la medianoche. Iván intentaba seguir las reglas, convencido de que era parte de un programa automatizado, un juego psicológico que alguien estaba jugando con él. Pero una noche,
Después de días de terror, decidió romper el ciclo. Ignoró la tarea y se quedó en su cama, tratando de dormir. A las 12:00 en punto, las campanadas sonaron. No venían de su computadora esta vez, sino de algún lugar en su apartamento. Las paredes vibraron con cada golpe del reloj, y entonces escuchó un crujido. Abrió los ojos y vio una sombra al pie de su cama, algo o alguien que lo observaba desde el otro extremo de la habitación. La figura era alta, delgada y completamente oscura, como si fuera una mancha de la misma medianoche. Pero lo más inquietante era su cabeza. Tenía un rostro blanco, sin rasgos, con una única manecilla de reloj en el centro, moviéndose lentamente en un círculo. El reloj se había detenido. Iván intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La sombra se acercó más, hasta estar justo al lado de él, y la manecilla del reloj en su rostro comenzó a girar más rápido, como si estuviera rebobinando el tiempo. Entonces, la voz resonó en su cabeza, la misma que había visto en los mensajes. El reloj se detiene para los que rompen las reglas, y cuando el tiempo se detiene, tú también te detienes, para siempre. A la mañana siguiente, Iván no respondió a mis mensajes. Preocupado, decidí visitarlo. Su puerta estaba cerrada, pero desde el pasillo pude escuchar un leve tic-tac que no debería estar allí. Cuando finalmente logré entrar, encontré su apartamento completamente vacío, excepto por una cosa: su computadora encendida, mostrando un reloj en pantalla. Marcaba las 12:00 en punto, y el segundero no se movía. Iván había desaparecido, y lo más aterrador fue lo que vi sobre su escritorio. Una nota, escrita a mano, con una sola frase: nunca rompas las reglas del reloj de la medianoche. Desde ese día, he sentido una extraña conexión con el reloj. A veces, en la quietud de la noche, siento que alguien está observando el tiempo a mi alrededor, esperando a que también rompa las reglas. Y cada vez que el reloj de mi computadora marca las 12:00, me pregunto si esta vez será mi turno.